Hola, ¿qué tal estás? Los obispos españoles han estado celebrando su asamblea plenaria entre el 31 de marzo y este mismo 4 de abril. Durante el discurso de apertura, el presidente del episcopado, Luis Argüello, hizo lo habitual en estos casos: compartir una reflexión general y enlazar con algunos de los asuntos que se habrían de discutir durante los días siguientes. Además de ello, agradeció al nuncio Bernardito Auza el servicio durante sus últimos 5 años en España. Si quieres saber algo más sobre esto, puedes acudir al episodio de la semana pasada donde nos adentrábamos en profundidad en su labor como representante del Papa. No obstante, el discurso del arzobispo Argüello añadió algo que quizás pudo tomar a alguien con el pie cambiado. Hacia el final de su alocución incorporó 2 propuestas y un compromiso. La primera propuesta tenía que ver con el fomento de los discursos de respeto a la vida. La segunda de ellas, por su parte, es la que viene esta semana en la portada de Vida Nueva. El presidente de los obispos españoles instó a los grupos políticos mayoritarios en las Cortes a que hicieran efectiva la iniciativa legislativa popular, aprobada ya por mayoría absoluta, para la regularización extraordinaria de personas extranjeras en España, la cual quedó más tarde en suspenso tras la modificación de la Ley de Extranjería. No es habitual que en un discurso de apertura se aborde este tema de forma tan directa, así que nos vamos a concentrar en ello y a partir de ahí veremos qué otros aspectos puede ser relevante traer a primer plano. Acompáñame si quieres durante la próxima media hora. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 199º episodio. El podcast de Vida Nueva. El pasado 31 de marzo, hacia el final del discurso de apertura de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, su presidente, Luis Argüello, dijo lo siguiente: Permitidme que haga unas propuestas para vivir en nuestra sociedad española la alianza social para la esperanza que nos propone el Papa. 2 propuestas y un compromiso. La primera propuesta, relativa a la vida, a la demografía. Desde esta conferencia episcopal queremos impulsar esta alianza y convocamos a padres y educadores, a empresarios y políticos, a medios de comunicación, artistas y creadores a promover esta cultura de la vida, reflexionando y proponiendo medidas sobre los diversos ámbitos concernidos en la crisis demográfica. Segunda propuesta: las migraciones, especialmente lo relativo a la iniciativa legislativa popular. La ILP fue tomada en consideración por el Congreso de los Diputados el 9 de abril del año pasado. El 19 de noviembre se aprueba la modificación del reglamento de la Ley de Extranjería, que sirve de argumento para paralizar la tramitación ya aprobada de la ILP por decir ser ya innecesaria. Sin embargo, el reglamento dejará fuera, en una cierta situación de limbo jurídico y existencial, a miles de personas. La conferencia siempre ha reconocido el derecho del Estado a regular los flujos migratorios, la necesidad de abordar las causas migratorias en colaboración con los países de origen y de combatir las mafias, siempre desde el principio de la dignidad humana, que nos impulsa a abordar la situación de los que ya residen en nuestra nación. El arzobispo Argüello lanzaba la pregunta sobre las miles de personas que ya residen en España y sobre qué se habría de hacer con ellas. Todo lo anterior podría verse como parte de un discurso genérico si no se tuviera también en cuenta lo que dijo a continuación de ello. Proponemos a los 2 grupos políticos mayoritarios en las Cortes Generales que se reúnan para afrontar el problema e impulsar la tramitación de la iniciativa legislativa popular. Es un ejercicio de regeneración democrática y también una forma de ayudar a resolver un grave problema en la que la dignidad y el bien común están afectados. Es también una llamada a superar polarizaciones estériles y abordar los graves problemas comunes desde legítimas diferencias, pero buscando puntos de encuentro. Luis Argüello afirmaba en nombre de la Iglesia española la voluntad de promover una alianza social que lleve la esperanza a quienes quedan excluidos y excluidas de la regularización.
y esa voluntad se convertía en mano abierta al ofrecerse como puente de entendimiento mutuo. Un gesto que se habría de concretar en fechas próximas y que tiene sentido cuando se observa el marco más amplio de las relaciones e interacciones que se producen entre los distintos partidos políticos presentes en las Cortes españolas. Por poner un ejemplo concreto del tipo de puente o de mediación necesaria, podemos retroceder por un momento al 13 de junio de 2024. En la sesión plenaria número 46 del Congreso de los Diputados, se debatió acerca de la enmienda del Grupo Vox a la proposición de ley para la regularización extraordinaria para personas extranjeras en España. Rocío de Mer, de dicho partido, hablaba así. Hoy tienen la oportunidad de votar una enmienda a la totalidad para que no se regularice de manera masiva, para que no haya papeles para 500.000 de personas sin ton ni son en nuestro país, porque 500.000 personas son la población de Ávila, Segovia, Valladolid, Soria y Zamora juntas. No son 4 refugiados que huyen de una guerra, señorías. Es un fenómeno que va a transformar nuestro país y del que ustedes no solo no están hablando, sino que lo están provocando deliberadamente. Y ese mismo día, un poco después, Javier Sánchez del Grupo Sumar decía lo siguiente. Debatimos hoy una enmienda a la totalidad del Grupo Vox contra una ILP respaldada por más de 600.000 firmas, por decenas de organizaciones de derechos humanos y que contaba con el respaldo hasta de la Iglesia Católica y que posteriormente fue votada por la mayoría de esta Cámara, excepto por la extrema derecha. Realmente creo que tener que debatir sobre este tipo de propuestas en esta Cámara nos ensucia como Parlamento, nos ensucia como representantes al tener que normalizar y blanquear políticas claramente supremacistas y racistas. Ustedes relacionan las migraciones humanas con violencia, con la delincuencia y hasta con el terrorismo. Esta enmienda dice que incluso hay que preservar la identidad de España como nación de tradición cristiana frente al fenómeno de la inmigración. Pero, señorías de Vox, ¿acaso no dice el Evangelio de San Mateo que hay que dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento y recibir al forastero? ¿De qué tradición cristiana hablan ustedes? ¿De la de Torquemada? Miren, señorías de Vox, la regularización es una cuestión de justicia. Tenemos cerca de 500.000 de personas que viven y trabajan en España, que pagan con sus impuestos las carreteras y las pensiones y que ya son nuestros vecinos y que son nuestros amigos y que, sin embargo, carecen de los derechos fundamentales más básicos. Al final, la crisis migratoria es el fruto maduro del orden económico y social que ustedes defienden y toda esta retórica anti-inmigración solo es ideología barata para enfrentar a trabajadores nacionales y extranjeros entre sí. Ustedes saben que las oligarquías que representan necesitan que vengan inmigrantes, pero los quieren sin derechos para poder explotar su fuerza de trabajo hasta la extenuación. El clima político parece moverse siempre en un estado de permanente fragilidad y confrontación. Si nos apoyamos en la selección natural propuesta por Charles Darwin para los organismos vivos, se nos dibuja un escenario donde diferentes generaciones de personalidades políticas han ido especializándose más y más a cada nueva hornada de correligionarios. De ese modo se ha ido seleccionando un perfil concreto, definido y rígido de mandatario público. La propuesta de Luis Argüello en nombre de la Iglesia española persigue la relajación de ciertos límites aparentemente inamovibles con el propósito de establecer diálogos reales que se encuadren en el ámbito de lo común. Siguiendo la estela de la desconfianza mutua, también es posible que las palabras del presidente de los obispos españoles sean tomadas como si albergaran un propósito oculto que beneficiase de algún modo a la institución eclesiástica. A este respecto, no está de más señalar que la iniciativa para la regularización no surgió de la Iglesia, sino del partido político Por un Mundo Más Justo, y no tiene nada que ver con prebendas de antaño ni con la restauración de caducos privilegios. La propuesta de regularización extraordinaria respondía a una realidad de exclusión mantenida en el tiempo que afecta a miles de personas que, por no cumplir ciertos requisitos administrativos, permanecen en un limbo legal y existencial. El arzobispo Argüello utilizó un lenguaje claro y concreto. No es una cuestión partidista, sino del Estado en su conjunto.
donde lo que está en juego es la dignidad de seres humanos concretos desde la perspectiva de la justicia restaurativa. No obstante, para que exista un diálogo ha de establecerse primero un marco común de referencia, y tal vez ese sea el primer obstáculo a superar, puesto que en según qué escaños a los parlamentarios y las parlamentarias les puede costar definir incluso la dignidad humana. En el número de Vida Nueva se profundiza en esta propuesta de Luis Argüello dirigida a los grupos políticos mayoritarios y se pone rostro concreto a quienes podrían beneficiarse de la iniciativa legislativa popular. Pero no es lo único que viene en el interior. En el pliego se reproducen las primeras páginas del nuevo libro de Javier Cercas, académico de la RAE, escritor y ateo convencido y militante que acompañó al Papa en su viaje a Mongolia. El resultado de aquel periplo lo cuenta en su obra El loco de Dios en el fin del mundo. El cardenal Parolín asegura que durante su estancia en el hospital, el Papa no ha dejado de gobernar la Iglesia nunca. En la noticia sobre el acuerdo entre el Vaticano y el gobierno a propósito del Valle de los Caídos, se habla también sobre las 50 personas que se concentraron a las puertas de la conferencia episcopal para increpar a los obispos y llamarles traidores a instancias de una convocatoria por parte de Hazte Oír. También se incluyen entrevistas con los obispos de Córdoba y de Huesca y Jaca. Para no perderte contenido como este, considera ahora suscribirte y así tener acceso a los 47 números anuales junto con sus correspondientes suplementos. Para saber cómo hacerlo, visita vidanuevadigital.com/suscripciones. Decía el presidente de los obispos españoles que la regularización extraordinaria de migrantes responde a un ejercicio de regeneración democrática. Así que durante esta segunda parte del episodio nos vamos a centrar y a adentrar en varias implicaciones y complicaciones relacionadas. La primera aproximación al fenómeno migratorio, la regularización del mismo y todo cuanto lo rodea, creo que debe partir siempre desde la perspectiva del miedo. ¿De dónde surge el terror hacia quien tiene una piel distinta, habla otra lengua, reza de otro modo o viene de más allá de las propias fronteras? El miedo es algo que desde el punto de vista biológico tiene mucho sentido. Una especie que no tenga miedo está abocada a la extinción porque no podrá poner en marcha los mecanismos más básicos de autopreservación. De hecho, en situaciones límite como el terrorismo de autoinmolación, el componente del miedo está alterado y la persona no razona a un nivel suficiente como para poder entender las consecuencias de sus actos sobre su corporalidad ni sobre la de terceras personas afectadas por su atentado. En su obra La ciencia nueva, el filósofo Giambattista Vico planteaba en 1744 que el miedo está en la raíz de toda civilización. Según él, la civilización comienza con el miedo al rayo. Cuando todas las personas huyen del rayo de una tormenta, se materializa un temor común, un punto de partida para la protección de la comunidad. La perspectiva de los también filósofos Maquiavelo o Hobbes va en otra línea. Estos hablan más que de un miedo común, de un miedo mutuo, del terror a otros seres humanos. En el caso concreto de Maquiavelo, el surgimiento de una sociedad sería posible por la capacidad de ejercer violencia y castigar. Desde el punto de vista de ese filósofo, un Estado bien organizado debería basarse en la coacción y la amenaza constante de violencia con tal de mantener la estabilidad de la sociedad. Estas ideas de los siglos XV y XVI nos acompañan hasta el día de hoy, como puedes comprobar al leer las noticias internacionales. En general, la filosofía ha tratado el tema del miedo desde muchos ángulos diferentes. En tiempos más modernos, el filósofo Lars Svenden dice que un conejo
No tiene miedo de un depredador al que no puede ver por encontrarse en un continente distinto, ni tampoco de una comida envenenada donde no se note el veneno. El miedo del conejo sería fruto de lo que está ocurriendo a su alrededor, aquí y ahora. Imagino que ya habrás caído en la cuenta de que el miedo humano funciona de otro modo. En un libro precisamente sobre el miedo publicado en la década de 1980, el filósofo Pierre Manoni decía lo siguiente: el miedo aparece o se hace sentir en situaciones que le son favorables. Es provocado por lo cercano tanto como por lo lejano, por lo nuevo tanto como por lo viejo. Se establece entre las olas y en las nubes, ronda en el bosque, vive en la oscuridad y no se aleja de la luz del día. Ya sea sutil o persistente, no hay un tiempo ni lugar sin él. Pero más allá de su difusión general, el miedo encuentra su auténtica casa en el corazón humano, o mejor en la mente humana. Es allí donde sus poderes se pueden apreciar totalmente. Tomando todo esto en consideración, nos toca dar un paso más. Allá por 1895, decía Gustave Le Bon que las ideas, emociones y reacciones de la masa son contagiosos entre sus individuos, por lo que, según ese principio, toda persona que instrumentalice el miedo tendrá por objeto el control de un grupo de personas. A medida que se fue incrementando la movilidad humana, también creció la sensación de incertidumbre en relación con los migrantes. Una sensación individual que, cuando se convierte en una experiencia compartida, puede dar lugar a la transformación de dicha incertidumbre en miedo. Desde algunos puntos de vista, de hecho, debido a esa capacidad de modelar la percepción humana, el miedo se considera como una emoción política, en tanto que tiene que ver con las relaciones interpersonales y se ha convertido en una herramienta de control y de manejo social. Así, tenemos que la incertidumbre hacia el otro crea miedo porque confronta al grupo del que ese individuo procede con el grupo al que yo pertenezco, dibujándose amenazas culturales, ya sean estas reales o aparentes, lo mismo que amenazas en relación a los recursos locales y su distribución. Se tiende a relacionar la migración como causa o parte de la inflación, del desempleo, del aumento de alquileres o de la pérdida de acceso de las personas autóctonas a ciertos recursos. Y basándose en ello, algunos líderes políticos utilizan una retórica extremista y populista para construir un arquetipo de migrante como enemigo de quienes ya vivían en el lugar. En esa dinámica de control social, los medios de comunicación y las redes sociales tienen un papel determinante. En el tiempo actual estamos atestiguando cómo los discursos de odio, violentos, xenófobos y excluyentes se han diseminado tanto por los medios tradicionales como por los más modernos canales de comunicación e interacción social a través de las redes. Pero no es algo nuevo. En la década de 1840, en los Estados Unidos, se produjo el auge del nativismo, una serie de movimientos que tenían por objeto defender a los estadounidenses originarios frente a los migrantes que estaban llegando desde Europa. En concreto, en 1849 se fundó el partido Know Nothing por temor al creciente número de católicos irlandeses, de quienes se presuponía que estaban controlados por el Papa y eran hostiles a los valores estadounidenses. Este partido, el Know Nothing, hizo propaganda para que las empresas contratasen a verdaderos americanos en lugar de a inmigrantes. Por supuesto, ninguno de esos mensajes mencionaba el hecho de que los auténticos americanos eran los pueblos originarios que habían sido masacrados unas décadas antes. También allí en los Estados Unidos, en 1882, nos encontramos con el Acta de Prohibición de Mujeres Chinas con el fin de prevenir la prostitución. Este acta, como se podría haber previsto, al final llegó a afectar a cualquier persona con rasgos considerados asiáticos. Y este freno a la inmigración específica del país de origen
Contrasta con la situación de los años 40 y 50 en relación al acuerdo entre México y Estados Unidos llamado Programa Bracero. Miles de mexicanos y mexicanas fueron llevados a Estados Unidos para trabajar debido a la falta de mano de obra tras la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en agricultura. Más tarde, tras el alivio de la situación, no todos los migrantes regresaron como es natural. Y a partir de 1965 se les comenzó a etiquetar como ilegales y criminales. Algo que, como podemos comprobar con la administración actual, persiste hasta nuestros días. Pero resulta que el manejo del miedo en relación a los migrantes no es una cosa exclusiva de los Estados Unidos. Aquí en Europa también tenemos muchos ejemplos. Algunos casos famosos por vincular la inmigración con elementos generadores del miedo los encontramos en el partido Alternativa por Alemania, que afirma constantemente que la inmigración tiene que ver con el terrorismo y la crisis. Por su parte, en Francia, el partido de la en estos momentos inhabilitada Marine Le Pen presenta la inmigración como una amenaza civilizatoria. En Hungría, la Unión Cívica Húngara y el Movimiento por una Hungría Mejor afirman que hay que tener miedo de los refugiados por sus vínculos con el terrorismo. En otras fronteras, el profesor Piotr Kapp de la Universidad de Łódź, en Polonia, afirma que los inmigrantes han sido utilizados en su país como un elemento de miedo, argumentando que el partido liderado por Morawiecki los había conceptualizado de manera consistente como una amenaza creciente para la seguridad nacional de Polonia. Por su parte, en el Reino Unido, el miedo al migrante fue central en la narrativa de apoyo al Brexit. Por ir todavía más allá y echar un vistazo también a Asia, al comienzo de la guerra en Siria, los migrantes que llegaban a Turquía eran considerados como invitados. Pero a medida que su número aumentaba, la percepción fue cambiando hacia la de amenaza. Muchos políticos turcos han descrito a este grupo migrante como una bomba demográfica, como un proyecto imperialista y de guerra civil que amenaza la identidad turca. Hay varias investigaciones científicas que apoyan el hecho de que al utilizar los términos bomba, explosión, guerra civil, imperialismo, proyecto o amenaza, se agita la sensación de miedo en la masa social. Así que cuando observamos la situación mundial en su conjunto y damos un par de pasos hacia atrás con respecto de nuestras convicciones identitarias más férreas, quizás podemos caer en la cuenta de que los argumentos para el miedo al migrante no difieren demasiado entre los distintos territorios del planeta. Y de ahí surge la muy básica pregunta. Si aquí ese que viene es la amenaza, ¿cómo es que en su país la amenaza resulta ser que sea yo quien vaya hasta allí? ¿Se trata por tanto de una amenaza real a nivel general? Una de las consecuencias directas de la propuesta de Luis Argüello para que los grupos parlamentarios saquen adelante la iniciativa legislativa en relación a la regularización de los migrantes incide precisamente en esa percepción relativa del migrante como un ente abstracto generador de miedo. En julio de 2015, un miembro del Parlamento de Finlandia escribió en Facebook un mensaje que decía lo siguiente: «Sueño con una nación fuerte y valiente que derrote la pesadilla llamada multiculturalismo. Esta fea burbuja en la que nuestros enemigos viven pronto explotará en 1 millón de piezas. Nuestras vidas se han entrelazado en unos tiempos duros. Estos son los días que dejarán una marca eterna en el futuro de nuestra nación. Creo firmemente en mis compañeros de lucha. Lucharemos hasta el final por nuestro hogar y una única y verdadera nación finlandesa. La victoria será nuestra». Aquel mensaje desembocó en un enfrentamiento que hizo arder las redes sociales y propagó un discurso de odio hacia el multiculturalismo, presentándolo como una filosofía muerta e irracional que no podía tener éxito en el mundo real. Las reacciones que siguieron insistían una y otra vez en deshumanizar y ridiculizar a quien quiera que defendiese el multiculturalismo.
también se popularizó el uso de un apodo, Kukahatu-Tati, que se traduce como Señora del Sombrero de Flores y se utiliza habitualmente para insultar a quienes defienden la multiculturalidad. Tenemos, por tanto, un contexto mundial que comparte la retórica anti-inmigración a un lado y otro de distintas fronteras, lo cual resulta en cierta medida paradójico, aunque no es la única contradicción. Existe un término conocido como paradoja de la riqueza, que se refiere a que tanto la pobreza como la riqueza pueden correlacionarse con actitudes negativas hacia grupos externos. Si distribuimos a la población de izquierda a derecha en un eje en función de su riqueza y lo relacionamos en otro eje con el miedo al extranjero, veríamos que se dibuja un gráfico con forma de V, con los extremos siendo las poblaciones con más miedo. Tanto quienes se sienten económicamente en desventaja como quienes se sienten en ventaja muestran mayor hostilidad hacia los migrantes. Es todo lo que hemos dicho hasta ahora lo que constituye el contexto para entender dónde se inserta la propuesta del arzobispo Argüello al extender la mano abierta para que la Iglesia pueda llegar a mediar en una coyuntura en la que los grupos políticos no parecen encontrar cauces de comunicación que lleven al trabajo por el bien común. Al final parece como si los migrantes pasaran a un segundo plano y lo que quede en disputa sea el miedo de cada individuo y grupo. Y es una idea que forma parte del imaginario colectivo con independencia del conocimiento académico o formativo del que se pueda disponer. La franquicia de Star Wars se ha convertido en un producto de consumo masivo que ha alcanzado una penetración social que excede por mucho los límites en los que comenzó un grupo de gente aficionada a la fantasía galáctica. De hecho, dudo mucho que te sea ajeno el nombre de Yoda, una criatura verde, diminuta y sabia, que fallece en un humedal del sistema Dagobah. En el episodio 1 de Star Wars, titulado La amenaza fantasma, este personaje dice lo siguiente: el miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva a la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. Así que si los partidos políticos no se quieren sentar a dialogar sobre la regularización de los migrantes porque puedan sospechar del Evangelio de Jesús, de las bienaventuranzas o de la acogida al forastero, que se sienten, al menos por Yoda. Como cada semana, en el sitio web de Vida Nueva hemos podido estar al día de la actualidad eclesial. Los benedictinos visibilizan su especial gratitud al cardenal Cobo por asegurar su presencia en el Valle de los Caídos. A través de un comunicado, se ha anunciado la disolución de la Fraternidad Mariana de la Reconciliación, vinculada al sodalicio de vida cristiana. La Comisión Teológica Internacional ha difundido un documento de cara al próximo 1070º aniversario del Concilio Ecuménico de Nicea, cuyo título es Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. De todo ello y mucho más puedes estar al tanto visitando vidanuevadigital.com. Y con esto llegamos al final del episodio. Como habrás podido comprobar, nos ha llevado toda la segunda parte poder contextualizar el lugar donde se inserta la propuesta del episcopado español en relación a la regularización de migrantes que viven en España. El miedo es poderoso. Sin embargo, seguro que en este año jubilar se te ocurre más de una herramienta para combatirlo. Espero que te haya gustado el episodio y te doy las gracias por haberte quedado conmigo todo este rato. Además, también tengo que agradecer los mensajes que me habéis hecho llegar por diferentes medios relacionados con lo que decía la semana pasada al despedirme, que es justo lo que voy a hacer a continuación. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días. El podcast de Vida Nueva.